como datos científicos en bruto. Hoy nos vamos a meter en harina con una de las óperas más famosas, más queridas y, bueno, seamos sinceros, más inverosímiles de todo el repertorio. Il Trovatore de Giuseppe Verdi. Uf, desde luego. Tenemos aquí un análisis muy completo que desglosa su historia, su trama, su impacto, y la misión es intentar resolver un enigma que tiene casi 200 años. Es que es un enigma fascinante. La pregunta es, ¿cómo es posible que una ópera con una trama que un crítico describió como un melodrama grandilocuente, extravagantemente desafiante y repleto de incidentes fantásticos, Vaya tela. no solo fuera un éxito mundial inmediato, sino que siga siendo una pieza fundamental en cualquier teatro de ópera del mundo? Exacto. Es que en teoría no debería funcionar. Hay bebés cambiados, venganzas que duran décadas, veneno, ejecuciones. De todo. Hay que admitir que se necesita una suspensión de la incredulidad del tamaño de un teatro para aceptar todo esto. Yo la primera vez que leí el argumento pensé que era una parodia. Mucha gente lo piensa. Y sin embargo, funciona. Funciona a la perfección. ¿Y por qué? Pues la respuesta, como vamos a ver, está en que Verdi no compuso música para una trama. Compuso música para las emociones en su estado más puro, más volcánico. Creó una partitura que es como un motor de alta potencia que te arrastra a través de la historia, haciendo que te creas cada segundo de ese amor obsesivo, esos celos, esa venganza. La música es la que le da la verdad a todo. Pues vamos a meternos de lleno en esa locura. Empecemos por la trama, porque es el corazón del asunto. Y es un torbellino. Un torbellino es una buena palabra. Se sostiene, digamos, sobre 3 pilares. A ver. El primero es bastante clásico, un triángulo amoroso. Tenemos al noble conde di Luna y a un trovador misterioso, Manrico, y los dos están perdidamente enamorados de la misma mujer, la bella Leonora. Vale. Hasta aquí terreno conocido. Un barítono y un tenor compitiendo por una soprano. El ABC de la ópera. Correcto. Pero aquí es donde la cosa se complica con el segundo pilar, que es el verdadero motor de la historia, la gitana Azucena. Azucena. Es uno de los personajes más potentes de Verdi. Toda su vida está consumida por un único objetivo: vengar a su madre, a la que quemaron en la hoguera por orden del padre del actual conde di Luna. De acuerdo. Entonces tenemos un triángulo amoroso por un lado y una gitana vengativa por otro. Son ingredientes potentes, pero ¿cómo se conecta todo esto? Pues el pegamento es el tercer pilar, el pecado original de la historia. Se nos revela casi al principio, en el famoso raconto de Ferrando. El capitán de la guardia. Eso es. Cuenta que hace años, tras la ejecución de su madre, Azucena secuestró al hermano pequeño del conde para vengarse. Y la historia que todos conocen es que lo arrojó a la misma hoguera. Pero claro, si fuera tan simple, no tendríamos ópera. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿no? Aquí es donde la cosa se retuerce. Porque la verdad es mucho peor. Mucho más. El gran giro llega en el segundo acto. Azucena, en un momento de delirio, atormentada por los recuerdos, le confiesa a Manrico, a quien ha criado como su hijo, lo que de verdad ocurrió. Y es una confesión brutal. De las más impactantes de la ópera. Le cuenta que, ciega por el dolor y la locura mientras veía a su madre arder, en un error fatal, agarró al bebé equivocado y arrojó a su propio hijo a las llamas. Espera. O sea que Sí. El niño que salvó, el que creó como suyo. Es el hermano del conde. Manrico, el trovador, el archienemigo del conde di Luna, es en realidad su hermano perdido. Exactamente. Los dos rivales que se odian a muerte, que compiten por la misma mujer y luchan en bandos opuestos de una guerra, son hermanos. ¿Y ninguno de los dos lo sabe? ¡Qué barbaridad! Esa ironía trágica es el combustible nuclear que alimenta toda la tensión hasta el final. El público lo sabe, pero ellos no. Claro, y cada enfrentamiento es una daga en el corazón del espectador. Y de esta trama tan increíble surgen momentos musicales que son historia pura. Totalmente. Todo el mundo conoce el coro de los gitanos, el coro del yunque, o la famosísima Di che Pira de Manrico, cuando lanza ese do de pecho que es la prueba de fuego de cualquier tenor. Y no podemos olvidar la escena del Miserere en el cuarto acto. Es una genialidad.
Cuéntame. Tienes en escena a Leonora, fuera de la torre donde Manrico está prisionero. Ella canta un aria bellísima, desesperada. A lo lejos se oye un coro de monjes con un canto fúnebre, el Miserere. Y desde dentro de la torre, como una voz de ultratumba, se oye a Manrico despidiéndose. 3 capas sonando a la vez. 3 capas musicales que Verdi superpone de forma magistral para crear una atmósfera de angustia y fatalidad que es casi insoportable. Es que la intensidad de ese final te deja sin aliento. Y te hace pensar en el estado mental de quien lo escribió, ¿no? ¿Cómo se llega a concebir algo tan extremo? Es una gran pregunta y nos lleva directamente al proceso de creación. Verdi se sintió atraído de inmediato por la obra de teatro original, El trovador del español García Gutiérrez. Ajá. Pero lo más revelador es dónde puso el foco desde el principio. No le interesaban tanto los amantes. ¿Ah, no? Como Azucena. De sus primeras cartas a su libretista, el gran Salvatore Camarano, Verdi fue muy claro. La primera, la gitana, una mujer de carácter inusual por la que quiero nombrar la ópera. Ostras, quería que la ópera se llamara Azucena. Exacto. Para él, ella era el sol oscuro alrededor del cual giraba todo lo demás. Eso lo cambia todo. Entender que el compositor veía la historia a través de los ojos de la gitana. Pero la colaboración con Camarano tuvo sus fricciones, ¿no? Hubo una tensión creativa constante, sí. Verdi ya era un visionario que buscaba romper moldes. Le pedía a Camarano formas más libres, más fluidas. Menos predecibles. Eso es. En una carta le llegó a suplicar, si pudieras evitar empezar con un coro de apertura. Que en la ópera italiana de la época era casi una herejía. Exacto. Y Camarano, que era un poeta extraordinario, tenía una mentalidad más tradicional, más apegada a las estructuras clásicas. Y mientras Verdi libraba esta batalla artística, su vida personal era un campo de batalla mucho más crudo. Un caos absoluto. Durante la composición de Trovatore, Verdi estaba lidiando con la enfermedad y la muerte de sus padres, con los que tenía un distanciamiento legal muy amargo. Y luego estaba el tema de su pareja, ¿no? Claro, su relación con la soprano Giuseppina Strepponi, con quien vivía sin estar casado, era un escándalo mayúsculo en la Italia rural y católica de la época. Estaba siendo juzgado por sus vecinos, y ese sentimiento de ser un paria, un proscrito, seguramente resonó con el personaje de Manrico. ¿Es que el drama de su vida se destiló directamente en la partitura? Sin duda. Y por si todo eso fuera poco, el destino le tenía reservado otro golpe. ¿Aún hay más? Pues sí. Un golpe terrible. En julio de 1852, en pleno proceso, Salvatore Camarano muere repentinamente. No me digas. Y lo más trágico es cómo se enteró Verdi. No fue por una carta, sino al leer una necrológica en un periódico teatral. ¡Qué horror! ¿Se quedó con una ópera a medio terminar? Devastado y con la ópera a medias. Tuvo que actuar rápido. Contrató a un joven poeta, Leone Emanuele Bardare, para que la terminara. Un relevo de urgencia. Sí, pero Bardare se convirtió básicamente en un amanuense que escribía el dictado de Verdi. Y es en esta fase final donde, curiosamente, se expandió de forma significativa el papel de Leonora. Verdi decidió convertirla en lo que el análisis llama una ópera de 2 mujeres. ¿Para que pudiera rivalizar con Azucena? Justo, quería darle a Leonora un peso dramático musical a la altura. Es fascinante. El drama de la creación fue tan intenso como el de la propia ópera. Y me pregunto, ¿cuánto de esa tensión, de esa energía caótica, se filtró en la partitura? Porque la música de Trovatore es implacable. Totalmente. La característica principal de su música es una energía propulsora imparable. El análisis la define como una sensación de movimiento continuo de la que es imposible escapar. Desde la primera nota, la música te agarra y no te suelta. Se ha dicho a menudo que, formalmente, es como un paso atrás después de la innovación de Rigoletto que compuso justo antes. Sí, es una crítica habitual, porque vuelve estructuras más predecibles como la cavatina y la cabaleta. Pero es más bien la culminación de un estilo. Es la apoteosis, la culminación del bel canto. Verdi lo llevó a su máxima expresión y luego sencillamente lo abandonó para explorar otros mundos. Y donde se ve esa maestría es en cómo define a los personajes con la música, especialmente a las 2 grandes rivales femeninas. El contraste es deliberado y genial. La música de Leonora, como bien señala el análisis, se mueve en frases largas caracterizadas por una cualidad ascendente. Es etérea, noble. Sus melodías parecen querer alcanzar el cielo. Piensa en su aria Tace alla notte placida. Mientras que la música de Azucena es completamente diferente. Es lo opuesto. Es
terrenal, fragmentada, obsesiva. Sus melodías evolucionan en frases cortas, basadas en la repetición de patrones rítmicos. Es el sonido del trauma, de un pensamiento que da vueltas y vueltas sin encontrar paz. El sonido de la venganza. Exacto. Verdi tenía clarísimo quién era la verdadera protagonista. Hay una anécdota fantástica sobre esto. ¿La de la soprano que se quejaba? Esa misma. Se quejaba de que el papel de Leonora no era lo suficientemente importante y Verdi le respondió sin rodeos. A ver, ¿qué le dijo? Le dijo: es un papel principal, el principal, más fino y más dramático y más original que el otro. Si yo fuera una primadonna, siempre preferiría cantar el papel de la gitana en Il Trovatore. Vaya, no deja lugar a dudas. Ninguna. Con una historia así y una música tan potente, me imagino que la noche del estreno fue un éxito rotundo. Un cataclismo, un auténtico blockbuster del siglo XIX. ¿En serio? Las fuentes describen su estreno en Roma en 1853 como el inicio de una marcha victoriosa por el mundo operístico. El Tíber se desbordó esa noche y la gente decía que era por las lágrimas derramadas en el teatro. Qué bueno. Y las cifras son mareantes. 229 producciones en todo el mundo en los 3 años posteriores. Solo en Nápoles se representó 190 veces en ese periodo. Era un fenómeno global, como un gran éxito de Marvel hoy en día. Tal cual. Incluso tuvo que hacer una versión para el exigente público de París. Ah, sí, Le Trouvère. Eso es. Y para cumplir con las reglas de la gran ópera francesa, tuvo que añadir un ballet, algo que él detestaba. Pero lo hizo con su genialidad habitual. En lugar de componer una música genérica, tejió en ella temas del coro de los gitanos, integrándolo todo. Su impacto cultural ha sido gigantesco. La exigencia vocal de la obra dio lugar a esa famosa frase, atribuida al gran tenor Enrico Caruso. Que todo lo que se necesita para una representación exitosa de Il Trovatore son los 4 mejores cantantes del mundo. Y no es una exageración, ¿eh? Para nada. Los 4 papeles principales, Manrico, Leonora, Azucena y el Conde, son de una dificultad extrema. Requieren voces excepcionales y un temperamento dramático arrollador. Y ha traspasado los muros del teatro. En el cine, por ejemplo, ha tenido una vida muy curiosa. Desde la escena caótica y absolutamente hilarante de Una noche en la ópera de los hermanos Marx, donde destrozan una representación, hasta su uso profundamente dramático y político en la película Senso de Luchino Visconti. Esa escena es icónica. Durante una representación en la Cénice de Venecia, el grito de Manrico en Dique y Apira se convierte en la señal para que los patriotas italianos lancen panfletos contra los ocupantes austriacos. La ópera como símbolo de la lucha por la libertad de Italia. Exacto, del Risorgimiento. Es una obra que sigue resonando, pero cuando parece que ya hemos analizado todas sus capas, el material nos revela un último dato, una pieza del puzzle que lo cambia todo. Sí. Y es que, detrás de toda esta ficción de bebés cambiados, hay un trozo de historia real. Así es. Y es un detalle que le da una profundidad insospechada a todo el melodrama. La trama, aunque los personajes son ficticios, se sitúa en el contexto de una guerra civil muy real. ¿Una guerra civil? Una guerra civil que tuvo lugar en el Reino de Aragón a principios del siglo XV. En España, ¿sí? Una cruenta lucha por la sucesión al trono tras la muerte sin descendencia del rey Martín I. Se formaron 2 bandos. ¿Y los personajes de la ópera reflejan esas facciones? Con exactitud. El conde di Luna pertenece al bando realista, el de las tropas castellanas que apoyaban a Fernando de Antequera, que fue quien finalmente ganó la guerra. Y Manrico, claro, está en el otro bando. Manrico lucha en el bando perdedor, el de los nobles catalanes que apoyaban al conde Jaime II de Urgel. Esto es importantísimo. Mucho. Porque de repente la historia de Manrico tiene mucho más sentido. No es solo un trovador misterioso. Exacto. De pronto entendemos por qué es un proscrito, porque sus fuerzas siempre están en inferioridad numérica y pierden constantemente. No es mala suerte, es que está en el lado perdedor de la historia. O sea que lo que parece un melodrama de fantasía está anclado en la amarga realidad de una guerra perdida. Ese es el genio oculto de la obra. Verdi y su libretista escribieron una tragedia política disfrazada de romance gótico. Es la capa que el 99% del público nunca ve, pero que lo sostiene todo. Es increíble. Así que resumiendo, tenemos una ópera que triunfa no a pesar de su trama inverosímil, sino gracias a ella. Porque esa trama desatada le permite a Verdi crear una de sus partituras más enérgicas y memorables. Y todo ello
gestado en un momento de caos y dolor personal para el compositor. Es el ejemplo perfecto del poder de la música para hacer creíbles las emociones humanas más extremas. Nos demuestra que no importa lo loca que sea la historia si la emoción que transmite es auténtica. Desde luego. Para terminar, hay un último apunte en el material que nos deja con un pensamiento final que me parece asombroso. A ver. Se menciona que, mientras Verdi estaba en París dando los últimos retoques a Il Trovatore, fue a ver una representación de la obra de teatro La Dama de las Camelias. Y según parece, esa misma noche empezó a concebir la música de su siguiente ópera. La Traviata. Exacto. Y esto plantea una pregunta fascinante sobre el genio creativo, ¿no? ¿Cómo es posible que una mente esté en el mismo instante perfeccionando el melodrama grandioso de formas casi barrocas de Trovatore? Y a la vez, concibiendo el realismo psicológico, el drama íntimo y la ambientación contemporánea de Traviata. Es como si estuviera con un pie en el pasado, llevando un estilo a su culminación, y con el otro, en el futuro, abriendo una puerta a un mundo completamente nuevo. Estaba Verdi en esa encrucijada, cerrando brillantemente un capítulo de la historia de la ópera, mientras, en secreto, ya estaba escribiendo el siguiente. Es una ventana alucinante a la mente de un artista en la cima